María Ruiz, Atelier Melekoa. María, desde su taller en Barcelona, desarrolla instalaciones artísticas, iluminación escultórica y piezas a medida, combinando fabricación digital con trabajo artesanal. Sus proyectos se encuentran en hoteles, espacios culturales y arquitectura de gran formato en distintos países. Bien. Pues nada, María, adelante. Hola a todos. ¿Se me oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo os voy a contar un poco nuestro recorrido, que ya llevamos 12 años, y cómo venimos de un mundo pues, bastante alejado y hemos aterrizado ahora en el ecosistema de la artesanía. Yo no conocía para nada este sector porque yo, bueno, como pongo aquí, yo soy arquitecta, soy de Bilbao, pero me fui a Barcelona a estudiar arquitectura y allí me quedé. Entonces estudié en Barcelona, empecé a trabajar con un profesor que también era de Bilbao y yo acabé la carrera en 2008, que es como el peor año del mundo para acabar arquitectura, que era cuando la crisis absoluta. Entonces, bueno, yo la verdad que siempre tuve trabajo, pero veía un panorama terrorífico, ¿no? Entonces, con un amigo, también arquitecto, que es un emprendedor absoluto, y unos amigos de él, de Cartagena, Murcia, que eran artesanos vidrieros, todos éramos de la misma generación, pensamos que, ¿por qué no?, intentar juntarnos, no sé, un equipo de técnicos, que además estábamos muy especializados en temas de diseño digital, con un equipo de artesanos del vidrio. Y entonces empezamos así a investigar. Este es el taller de vidrio que está en Cartagena. Es un museo del vidrio, porque en Cartagena, en Murcia, era una de las zonas de España donde más tradición vidriera había. Y ahí empezamos nuestra andadura hace 12 años. Entonces, nuestra visión fue convertir a nuestros compañeros en nuestros prescriptores, ¿no? O sea, dirigirnos a arquitectos e interioristas y ofrecerles la posibilidad de hacer piezas artísticas. Y primero pensábamos en iluminación, sobre todo, iluminación de alta gama, y nos dirigíamos al mercado internacional, porque pensábamos, bueno, eso es lo que os comentaba, España estaba en una crisis que era global, pero que a España le dio especialmente fuerte, y entonces pues mi socio estaba ya trabajando en los países del Golfo y pensamos que eso podía ser un mercado, ¿no? Entonces empezamos a unir lo que antes se ha comentado, ¿no? Pues, herramientas digitales de fabricación con artesanía. Y siempre colaborando con los artesanos vidrieros desde el inicio empezamos a aprender. Yo no sabía nada de vidrio y ellos no sabían nada de fabricación digital. Entonces empezamos a ver cómo podíamos innovar y podíamos hacer productos que estuviesen más alineados con el mercado actual, ¿no? Porque ellos al final no conseguían, o sea, vivían de muy poquitas visitas al museo y de alguna o que otra pieza que vendían casi como souvenirs, ¿no? No tenían una línea de producción. Entonces, estamos en Barcelona, traducimos en Cartagena, pero vendemos internacionalmente. De hecho, solo hace poco que tenemos un mercado un poquito más grande nacional. Antes, básicamente, nuestros mercados Estados Unidos y Europa, o también Oriente Medio. Entonces, lo que hacemos, voy a ir rápido con esto y luego lo que más os voy a explicar es cómo utilizamos la artesanía, o sea, la tecnología en este trabajo artesano, ¿vale? Entonces, pero para que veáis así en modo global lo que hacemos, se puede dividir como en 3 patas. Le llamamos, bueno, está todo en inglés por lo que os digo, porque vendemos más fuera que dentro. Glass art le llamamos joyería arquitectónica y son unos mosaicos murales de vidrio artesano que son modulares, entonces son colecciones que hemos diseñado nosotros, pero se adaptan siempre, cada uno crea su propio puzzle. Luego veréis algunas imágenes. La segunda pata es iluminación escultórica a medida, que esto, bueno, hay muchísima variedad de piezas que hacemos, pero al final es como lámparas grandes y muy especiales, digamos. Y la última pata es un poco un cajón desastre que le llamamos art engineering, porque es como aterrizar conceptos abstractos que tienen los interioristas, que igual se imaginan
una ballena flotando en el lobby de un hotel en la Baja California, porque allí el turismo va a haber ballenas, pero no saben ni de qué material es esa ballena, ni cómo se sujeta, ni cuánto pesa, ni nada de nada. Entonces, ahí llegamos a hacer posible materializar esa idea. Y aquí, en esta pata, a veces es artesano y a veces no es artesano, ¿eh? O sea, nuestro trabajo no es 100%, todos los productos que hacemos no son artesanos, pero diría que un 90% sí que lo son. Entonces, en la primera pata son este tipo de mosaicos. Estos son piezas de vidrio termoformadas que se termoforman sobre moldes cerámicos hechos a mano, pero estos moldes cerámicos se han creado a partir de una impresión 3D o de un fresado CNC desde una forma que se ha creado en el ordenador. Entonces, las piezas son un poco distintas, pero tienen un sistema de anclaje muy pensado, geométrico, es como un puzzle, y esto es lo que digo, que te puedes comprar desde una composición pequeñita a una gigante, ¿no? Esta es la última colección, tenemos 5, con distintas formas, y esta es la última que quedamos finalistas en el Premio de Artesanía Nacional, y por eso estoy aquí hoy, porque así me conoció Manolo, y bueno, lo que decía Inma, ¿no? Que al final estos premios abren puertas. Yo no conocía para nada el ecosistema artesano y a raíz de esto pues estoy conociendo a gente estupenda que hacéis cosas maravillosas y ojalá colaboremos algún día. En la pata de iluminación a medida pues son lamparoncios gigantes que pueden estar, como este por ejemplo, totalmente ligado a la arquitectura, ¿no? O sea, esta lámpara no se puede vender en una tienda porque tienes que tener la escalera para poder instalarla, ¿no? Entonces está pensada para ese proyecto. A otros diseños, este por ejemplo no es vidrio, es cerámica. También trabajamos con un taller de ceramistas de Barcelona. Y bueno, esto se creó de la mano de un interiorista de Nueva York que trabaja para pues, gente súper rica. Hicimos este diseño exclusivamente para esta casa. El desarrollo de un diseño así es muy largo en horas. Entonces el precio es muy alto. Y por ejemplo, en esta colección lo que hemos hecho es licenciar el diseño con el interiorista. Hemos dicho, este diseño lo hemos co-creado, ¿no? Porque él tenía como un brief, que le decimos, tenía como la carta de los Reyes Magos de la lámpara que quería. Nosotros le ayudamos a aterrizarla, ¿no? A hacerla posible. De hecho, esta estaba muy poco definida y fue un proceso totalmente colaborativo. Entonces, ahora, si vendemos otra, él gana unos royalties como codiseñador de esta pieza. Entonces, cuando hablabais de colaboraciones, pues, por ejemplo, esta es una manera. Esta es otra lámpara que hicimos con este mismo diseñador. Y luego en la tercera pata, que es la que os decía, ingeniería de arte, digamos, pues son esculturas generalmente de gran formato. Una persona sería como hasta aquí, o sea que es muy grande esta escultura. Y bueno, pues esto está en Arabia Saudí, por ejemplo. Y también hacemos espacios, ¿no? Esto es un espacio inmersivo, digamos, tiene espejos al lado y lado de estos arcos y estos arcos tienen una luz dinámica que tiene efectos de iluminación. Bueno, pues al final lo que engloba todo el trabajo que hacemos serían piezas a medida de proyectos de interiorismo, ¿vale? O sea, y siempre eso, de la mano de los que estudiaron con nosotros, ¿no? Arquitectura o interiorismo. Bueno, y esta es otra, que no, igual alguno la ha visto, esta está en Madrid, esta está un poco más cerca. Está en el Hard Rock de Atocha. Aquí lo que nos pedían el equipo de interiorismo era representar el icono de la marca, ¿no? Y de una manera innovadora, nueva. Entonces hicimos esta escultura que tiene 20 metros de altura. Entonces, bueno, yo os vengo a explicar un poco por qué esta unión de artesanía con el mundo digital y qué ventajas nos aporta a nosotros. Al final, el trabajo artesanal fue la primera manera de fabricar que existió, ¿no? Después vino la fabricación industrial, que tiene unas características muy distintas a la artesanal, y lo último ha sido la fabricación digital, ¿no? Se puede englobar en estos 3 grupos. Y cada uno de los 3 al final tiene unas... Bueno, vosotros ya sabéis de sobra qué es la artesanía, pero... En la fabricación industrial pues son todas estas técnicas y muchas más. Esto lo tengo porque a veces doy clases en universidades y hay gente que no lo entiende tanto, pero vamos, ¿no? Para que veáis un poco una foto de lo que podrían ser estas
estos grupos de técnicas. Y las digitales, pues hay también todo un mundo de técnicas distintas que se controlan a través de un ordenador, ¿no? Que la máquina tiene cierta inteligencia. No solamente repite un mismo paso como en la industrial, sino que le puedes decir que haga cosas distintas. Entonces, al final de estos tres grupos, pues podemos decir que la artesanía pues, tiene una variabilidad inherente, ¿no? O sea, las piezas artesanales no van a ser exactas. Tiene flexibilidad experimental, o sea, tú puedes probar cosas nuevas en el momento, no hay ningún problema, no hay que hacer una máquina nueva, no hay que hacer una inversión. La escalabilidad pues es limitada, no puedes multiplicar por 2000 una pieza sin ningún... O sea, es tiempo, no se puede escalar. Hay unos grandes límites a la escalabilidad. Y después la dependencia del oficio, ¿no? Serían como las características así... los titulares de lo que es la artesanía en comparación con el resto de técnicas. En la industrial pues tenemos una precisión absoluta, rigidez, ¿no? No se puede cambiar. O sea, si tú estás estampando metal y la matriz de estampación tiene una forma, esa forma tiene. Si quieres cambiarla tienes que hacer otra matriz de estampación que es súper cara y es un proceso, no es nada flexible, ¿no? Entonces, bueno, tiene otras características y sobre todo un precio pues muy bajo, ¿no? Y esto es lo que hace que competir contra esto sea muy difícil. Y en cambio lo digital pues tiene cosas que están en los dos mundos. Es súper precisa, pero es muy adaptable porque tú le puedes dar una orden al ordenador que cambie lo que quieres hacer y instantáneamente ya te lo hace distinto, pero es súper preciso. También es flexible, como la artesanía, o sea, es muy flexible. Es lo que os digo, puedes cambiar hasta en tiempo real. Puedes visualizar el cambio en el ordenador. Es más escalable que la artesanía porque no tiene que dormir la máquina, ¿no? O sea, puede estar trabajando sin parar, pero tampoco es tan escalable como lo industrial. Y como en la artesanía, bueno, en este caso... Todos son titulares, ¿vale? Todo tiene muchos matices, pero el precio de la producción depende del tiempo de la máquina. Como se podría decir que el precio de la artesanía depende del tiempo que tarda el artesano en hacerla. Evidentemente, cada artesanía tiene un precio y cada artesano tiene su... Pero al final, el tiempo determina totalmente el precio del digital y del artesanal, ¿no? Entonces, al final... Nosotros vimos que estos dos mundos, los extremos, nosotros intentamos evitar el del medio por todo lo que podemos, porque nos lleva a la estandarización, ¿no? Nos lleva a tener que utilizar estándares del mercado, y entonces eso nos limita a nivel creativo. Entonces, lo que hacemos es juntar estos dos mundos, que al final lo que tienen... Ay, es que me dice que se actualiza Windows. No, el antivirus, no sé qué. Entonces, con lo que jugamos nosotros es con la imprecisión de lo artesanal, que se puede compensar con la adaptabilidad de lo digital, ¿no? Por ejemplo, si haces dos piezas de vidrio soplado y son distintas, puedes diseñar la pieza que sujeta esas piezas de vidrio digitalmente y adaptar esa fijación a la diferencia de la artesanía. Ninguna de las dos requiere repetición, o sea, no necesitamos hacer grandes tiradas. Eso es, como hacemos piezas únicas, tenemos que huir de eso, porque cuando un interiorista me encarga una ballena flotando, no me van a encargar 100. ¿No? Entonces, y después eso, que en ambos casos el precio depende del tiempo. Entonces, es como una unión perfecta para hacer piezas únicas en un mercado que al final es un mercado, como decía Inma, con lo que ha contado, ¿no? de los incendios, de las normativas. Todo esto está en el mercado del interiorismo y tiene unas exigencias muy, muy altas que solo con la unión de estos dos mundos nosotros hemos encontrado la manera de ser competitivos ahí. Entonces, fabricación, por ejemplo, os enseño cómo utilizamos la tecnología. Esta es una de nuestras colecciones, ¿vale? Es quizás la más compleja a nivel diseño digital. Son unas piezas de vidrio, unos pétalos, que el interiorista dibuja una curva, ¿no? a mano, con un lápiz, de cómo se imagina esa planta que crece en su pared
y automáticamente el programa que nosotros hemos preprogramado puebla de pétalos este dibujo del interiorista. Y a partir de ese programa que nosotros hemos diseñado, salen todas las ramitas distintas, cada una de ellas, que sujetan ese vidrio. Y montando este puzzle tenemos esta pieza. Si esto lo tuviésemos que hacer a mano, tardaríamos muchísimo más y sería muchísimo más caro. Entonces, haciéndolo así, podemos hacer composiciones de vidrio artesano. Las piezas están hechas absolutamente de manera artesanal, pero se componen de una manera súper ágil, súper rápida y siempre, o sea, nosotros garantizamos que ese diseño no se va a repetir, ¿vale? El diseño que haga esa persona no lo vamos a replicar, porque no nos cuesta trabajo no replicarlo, ¿vale? Diseño paramétrico. Aquí. ¿Cómo voy de tiempo? Porque esto es un poco... Vale. ¿Sabéis lo que es el diseño paramétrico? ¿Sí? Bueno, es que no sé si sabéis o no sabéis, pero bueno, voy súper rápido. Al final lo que hacemos es, en lugar de diseñar una forma acabada, hacemos como la definición que engloba todas las formas posibles para ese diseño, digamos. Entonces, por ejemplo, un vaso. ¿Qué parámetros lo definen? Pues a un vaso lo definen un vaso normal, ¿eh? Ya sé que hay vasos cuadrados y cosas raras, pero un vaso normal sería el diámetro de la base, el diámetro de la parte superior, la altura y la forma del perfil, ¿no? Con estas 4 características tenemos todos los vasos posibles. Entonces, por ejemplo, movemos la altura y nos sale, pasa de chupito a tubo, a vaso de tubo, ¿no? Luego movemos la boca de arriba y de abajo y salen formas distintas de vaso. Aquí, ¿qué veis? Un vaso que tiene la base más ancha que lo de arriba es un vaso muy malo, ¿no? Muy incómodo. Pues esa norma también se le puede meter al ordenador y decir, la base inferior, o sea, la base no puede ser nunca superior al diámetro de arriba, porque si no es un vaso que cuando hago así, el líquido se me queda aquí, no bebo, ¿no? Es un diseño incorrecto. Y le puedo meter esa norma también al ordenador para que no me puedan salir cosas incorrectas. Y por último estaría el perfil. Entonces, trabajando de esta manera, lo que antes hablabais del diseño colaborativo es ideal para colaborar con interioristas. Porque nosotros podemos ir con este vaso paramétrico, nos sentamos con el interiorista y le decimos, ¿qué vaso quieres? ¿No? ¿Cuál es el vaso que a ti te va bien para tu proyecto? Y en tiempo real, moviendo estos factores, salen todos los vasos posibles. Lo explico con un vaso, evidentemente nosotros lo aplicamos a estas piezas artísticas, ¿no? Entonces también lo utilizamos, de esa manera podemos definir las formas del vidrio y fresarlas. Por ejemplo, esto es un fresado en una espuma para después hacer el molde cerámico, para después hacer el vidrio, ¿no? Entonces se utiliza 1, en la composición de piezas, como habéis visto con esa hiedra. 2, en darle la forma a la pieza con el vaso. 3, fabricar el molde que va a hacer que la pieza sea real. Y también, por ejemplo, jugar con las composiciones. Aquí es una cortina con bolitas, gotitas de agua. Se quería representar una salpicadura. Bueno, pues determinamos una serie de normas y también en tiempo real, jugando con valores, al final es matemática, podemos ir viendo estas composiciones, ¿no? Bueno, esto es lo que os explicaba antes de la hiedra, que como de una curva, que la dibujas libremente, aplicas el programa y te sale todas estas, se puebla, ¿no? Y te sale la composición. Y también lo utilizamos para la gestión, que es súper importante. ¿Cuántos tornillos hay que comprar para montar esta pieza? Pues todo sale de tablas, de datos que salen del ordenador. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto...? Bueno, pues cómo está el proceso de fabricación. A este artesano le hemos mandado tantas planchas porque nos sale, ¿no? De un Excel que hay que hacer 27 piezas azules, pues para 27 piezas hay que comprar una plancha y media, ¿no? Pues todos estos datos también los gestionamos gracias a las herramientas digitales. Creo que esto voy a ir súper rápido, pero al final os quería dar como un vistazo rápido de cuál es el mercado en el que nos movemos. Al final nosotros, como trabajamos para interiorismo, tenemos que competir con gente que vende objetos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer
una silla, o sea, no sé, una silla no, pero yo qué sé, te puedes comprar una lámpara de IKEA o una lámpara de Atelier Mel, ¿no? O sea, al final tienes estas opciones. Entonces, ¿quién fabrica las lámparas de IKEA o quién fabrica los productos sustitutos? Pues hay una serie de fabricantes, luego están los diseñadores que diseñan esos productos, luego están los editores, que son los que ponen la marca y los que deciden cuál es el producto que va a salir al mercado al año siguiente. Entonces, bueno, es todo un universo que no voy a entrar a profundizar mucho, pero que al final, en este punto en el que se encuentran los tres, es en el único punto en el que se pueden hacer diseños versátiles y únicos. Versátiles en cuanto a material. O sea, que no, porque muchas veces los interioristas tienen una idea, pero no saben ni siquiera en qué material la quieren hacer. Entonces no saben a qué fabricante ir a buscar, porque todavía no tienen el conocimiento de a quién ir a llamar. Entonces, nosotros nos situamos aquí, en el que les podemos ayudar con variedad de materiales y variedad de formas, ¿vale? Y después, lo que antes... Bueno, estos son como con todo el mundo con el que tenemos que hablar y de qué nos hablan cada uno de ellos, ¿no? Los interioristas hablan de su concepto, pero luego tenemos que hablar con los equipos técnicos, que son los que hacen que se aguante, o sea, los que calculan que esa lámpara o esa escultura aguante, o los bomberos que están detrás de que no provoquen un incendio, los inversores que solo nos hablan de cuánto cuesta, ¿no? Les da igual todo lo demás. La marca habla de la reputación, ¿no? Si es un Hyatt, pues ellos quieren que su marca se vea bien representada en tu pieza artística. O los operadores son los que utilizan el hotel, pues no quieren problemas, no quieren que se les funda un LED y tengan que contratar una grúa para cambiarlo. Entonces, es como un mercado muy, muy, muy complejo que realmente requiere de herramientas que nos ayuden a que la artesanía no se quede sumergida en todos los problemas que le caen encima y pueda aflorar y mantenerse viva en este mercado tan complicado. Bueno, y condicionantes, pues lo que decíamos, transporte, seguridad, accidentes y vandalismo, porque, claro, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que hay como, a diferencia de las piezas de museo, digamos, en la que el espacio museístico se adapta a la pieza, en una pieza artística para un espacio comercial, es la pieza la que se tiene que adaptar al espacio. Es la pieza la que tiene que cumplir con todos los requerimientos del espacio. Entonces es una manera de pensar en arte mucho más exigente y muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos gusta pensar que el arte no solo es forma, textura, color, sino que trabajamos con también movimiento, sonido, aroma. Ahora estamos componiendo música. Estamos haciendo una pieza para Bilbao, por cierto, inspirada en la mitología vasca. Esto me ha hecho mucha ilusión. Además está como en la calle, o sea, enfrente de lo que era mi escuela. Y bueno, eso ha sido como cerrar el círculo muy chulo. Y aquí hablamos de interacción, bueno, y eso también, todo esto lo podemos hacer gracias a la tecnología. Bueno, y esto, pues que al final la tecnología, que yo sé que hay mucha reticencia en el mundo de la artesanía para utilizarla, pero al final nos ayuda a tres cosas fundamentales, ¿no? Que es a simplificar todo el trabajo que no es artesano, ¿no? Pues eso, a dejar espacio para la artesanía, a gestionar la complejidad enorme de los proyectos de interiorismo y a romper las fronteras de lo técnicamente posible, ¿no? Porque podemos ir mucho más allá, introduciendo otros ingredientes para hacer que piezas que parecen imposibles de fabricar pues sean posibles. Y nada, os dejo aquí como un poco una imagen de nuestro Instagram con cosas que hacemos porque son súper diversas. De hecho, ahora hemos hecho cosas con textil que nunca habíamos hecho. O sea, estamos como súper abiertos a colaborar con distintos artesanos. Yo personalmente lo que más disfruto es de aprender de una nueva técnica y de las colaboraciones. O sea, me encanta. Y bueno, un poco para que veáis. Y es que ricasco. Mila esker, Maria. Orain izango da Yolandaren txanda, baina hemen utziko dugu prestatua. Yolanda Sánchez de Arrico es licenciada en Bellas Artes, especializada en conservación...
conservación de patrimonio histórico por la Universidad del País Vasco y especializada en diseño e instalación de exposiciones de obras de arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado una parte importante de su vida y profesión a la conservación y restauración del patrimonio histórico y como correo de obras de arte durante más de 15 años. Su bagaje cultural y conocimiento se unen en una formación multidisciplinar en artesanía textil, dedicando los últimos 17 años a esta actividad. Trabaja la lana, en especial la lana lacha y carranzana de Euskal Herria, y la lana merina la lana merina castellana de transhumancia, en el que involucra la historia y tradición con un enfoque contemporáneo. Una descripción rápida, que vamos todo el rato ahora rápido. Vale, va a mí, Esker, Yolanda. A ver si no la liamos mucho. No. ¿Eh? Vale. Modo presentación. Ahí está. Vale. Pues muchísimas gracias por la invitación. El micrófono. Quería daros las gracias pues, a todas las instituciones por la invitación que me habéis hecho y al público asistente esta tarde. A ver si soy capaz de contaros un poco la historia o mi historia. Voy a intentar ser breve en lo que es la trayectoria para pasar a la segunda parte, que es la que más nos interesa con nuestra lana. Vamos a ver. Bueno, como bien os han dicho, yo provengo del mundo de la conservación y restauración de patrimonio y estuve aproximadamente unos 15 años trabajando. Esto para mí ha sido muy importante porque ha dejado mucha huella en el trabajo posterior que realizo. A ver si puedo darle... Es un pequeño vídeo. Vale. Y estuve trabajando hasta el 2004, donde tuve un pequeño parón, un pequeño gran parón que dura hasta ahora. Hice una formación artesanal que duró varios años, desde el 2004 hasta el 2009, que abrí Seda en Color, que es mi proyecto artesanal. Estuve haciendo una formación textil, sigo haciendo formación, es algo que Ido ya ha dicho y que es súper importante seguirse formando. Hice un proyecto del 2006 al 2009 con un programa, entonces se llamaba La Nequincha, para abrir lo que era mi pequeño proyecto artesanal. Empecé dedicándome a la seda y la lana. Uy, perdonad, me he pasado a la segunda parte. Vaya. No sé si voy a controlar muy bien todo esto. No sé controlarlo. A ver si pasa el vídeo. No, es que en cuanto paso, no me deja. Si no toco... Sí, pero en cuanto esto es tan sensible, me voy a dejar que corra un poco. Seda en Color empieza con seda, trabajos en seda y trabajos en lana, con diferentes técnicas pintadas a mano, con técnicas como el batik contemporáneo, la clásica con guta y directa, y bueno, también los tintes naturales y lo que es el ecoprint. La lana hago fieltro plano y tridimensional y entonces estaba trabajando con lana merina, que pues, bueno, en el 2011 empiezas a preguntar con qué lana estás trabajando y te dicen que es australiana, que la compra Alemania, que Alemania reparte al resto de Europa y te quedas alucinada diciendo, bueno, pero nosotros no tenemos lana. Aparte de la merina, la propia de cada comunidad o la lana autóctona. Y entonces ahí es cuando empecé con mi siguiente parte, que se entrelaza un poco porque en el 2013 conozco a un grupo de gente bastante heterogéneo, ingenieros, agrónomos, gente que trabaja en ciencias ambientales, ganaderos,
artistas, artesanos, y comenzamos con, bueno, va a ser lo que es el futuro Alane. ¿Ves? Esto ya va un poquito deprisa para mí. Vamos a ver si tiro un poquito para atrás. ¡Qué desastre! A ver, ahí me voy a parar. Y empezamos a hacer las primeras campañas, las primeras recogidas o esquilas en el 2014, y empezamos con Oveja Carranzana. El futuro Alane era un compromiso por defender las razas de las ovejas autóctonas de la cornisa del Cantábrica troncocelta, es decir, la carranzana, la lacha, la sasiardi, la salda y la churra, para recuperar y potenciar el uso de su lana, siempre en ovino en ecológico y con aprovechamientos de montes comunales. Ese fue un poco nuestro arranque y nuestro inicio. Las primeras esquilas que hicimos, las primeras ovejas fueron carranzanas y tuvimos pérdidas. Cada vez que pierdes, digamos, una partida, pierdes casi un año entero. Porque tienes que esperar hasta la siguiente esquila. Y las pérdidas que tuvimos era principalmente porque en estas fechas, en 2013, 2014, no había, o sea, había 3 lavaderos súper importantes y lo que nos pedían era un mínimo de procesado de 1 tonelada. Era inviable e impensable. Portugal era lo que teníamos más cercano, pero también nos exigían unas cantidades importantes y al final tuvimos que recurrir porque es que no había, o sea, era o 1 tonelada o Portugal o Francia, y conseguimos trasladarnos al final a la Filature de Niu, que es lo más cercano que tenemos aquí, y empezar ahí con un procesado. Se va a mezclar un poco mi historia con Alane con mi propia historia, pues porque yo fui una de las iniciadoras de Alane, y entonces Ardico bebe de Alane, Alane bebe de Ardico. Entonces se van un poco entremezclando. En el 2014, a ver si esto funciona. ¿No funciona? Pues no, se me ha pasado a... Es que en cuanto le doy, súper... Bueno, en el 2014 tengo la suerte de participar en un Bascraft junto con diseñadores y artesanos, y ahí empieza a arrancar un poco lo que es entre el 2014 y 2015 a Ardico. Presentamos esto, un embalaje y presentación para el queso y un circuito con experiencias a través de la lana. Se hizo un packaging trabajando con la lana lacha, y todo en torno al queso. Todo muy artesanal, desde la recogida, el lavado, el escarminado. En el 2014-2015 sale ya Ardico a raíz de ese Bascraft. Seguimos trabajando con Alane, con las esquilas de ovejas carranzanas, y ya tenemos la primera apuesta en la Filature de Niu, que bueno, pues llevamos nuestros 52 primeros kilos de lana carranzana a transformar. La Filature, a ver si lo puedo parar. No lo puedo parar. Lo que nos daba... A ver, ahí. ¿Me deja? No me deja. Se me va a la página siguiente. ¡Qué horror! Dios mío. Pensaba que iba a ser más sencillo. Es que con el ratón me es más sencillo que aquí con el dedo. Pero bueno. La Filature de Niu lo que nos daba era principalmente llevar pocas cantidades, desde 1 kilo hasta máximo igual 100, 200 kilos. Nos proporcionaba... Es que nada, en cuanto le toco es impresionante. Ya lo siento, ¿eh? Te parecía muy fácil en el ordenador y resulta que aquí en esto es como mucho más complicado. A ver si me deja, porque si no esto es un rollo. Lo que aquí, pequeñas cantidades de lana, separación por razas o tipo y de color también. Hicimos siempre el lavado
y lo que es el napado nunca hemos hilado, porque todos los sitios donde nosotros preguntábamos nos decían que para hilar este tipo de lana, la lana lacha, carranzana, me da igual, tenían que mezclarla con otras razas. Entonces ahí perdíamos bastante lo que es la trazabilidad, y también porque las características que estábamos viendo en esta lana no eran precisamente para textil. Aquí ya es la constitución de Alane en el 2016. En el 17 volvimos otra vez a la Filatur, ya con 65 kilos también de lana carranzana, que es lo primero que trabajamos. Y en el 18 tenemos la primera selección de lana lacha, que también nos vamos a la Filatur de Nu con lacha y con carranzana, con ambas. Más de carranzana, 127 kilos y 65 kilos de lana lacha. Ya os digo que funcionaban muy bien separándonos, nunca juntando lo que es la lana. En el 2019 vuelvo a participar en un Vizcaya Boutique con diseñadores, una colaboración, y volvemos otra vez a trabajar con lana lacha, y en este caso con las sumichas, que son las queseras, con los dibujos geométricos. Y aquí mezclamos, o sea, empieza a trabajar, bueno, ya había empezado antes, perdón, esto va rapidísimo. A ver si puedo parar ahí. Pum. Vale, a trabajar el diseño por ordenador, el fieltro se hace artesanal, con fieltro húmedo, todos los diseños se cortan con corte láser, y el montaje se hace a mano y a máquina y fieltrando con aguja. O sea, mezclamos, hibridamos ahí las técnicas tradicionales, como se trabaja el fieltro, con metiendo ya lo que son las nuevas tecnologías. Aquí tenéis mínimamente un poquito cómo va el proceso, ¿vale? En el 2019 nos dan un premio en el certamen Tipos de Santander, a Alane, a la asociación, y el premio era el desarrollo de la imagen corporativa de Alane, lo cual a nosotros nos hizo muchísima ilusión porque empezábamos ya a despegar y a arrancar. Página web, o sea, todo. O sea, fue para nosotros súper importante. Esto se hizo una exposición en el Palacete del Embarcadero, que es donde suelen hacer las exposiciones. Y bueno, pues ahí veis un poco el desarrollo que hizo el Capuchino, que fue el que nos tocó a nosotros para todo el desarrollo de imagen. Y bueno, pues ¿qué nos pasa? Pues que toda alegría al final, pues aquí tuvimos un paro muy gordo. Nos llega la pandemia. Nosotros teníamos, no os he contado, pero la Filatur de New en el 2017, justamente casi cuando lo acabamos de conocer y nos habían hecho ya dos encargos y estábamos súper contentos cómo estaba funcionando y estábamos ya con mayor cantidad de materia prima para llevar, pues en el 2017 hay un accidente, a uno de los operarios una de las máquinas le arranca un brazo y todo aquello se para, se cierra, está cerrada durante 6 meses. El mismo operario pidió que se reabriera porque si no se hundía totalmente el negocio. Y bueno, se reabrió desde el 2017 hasta el 2019. Hubo juicios, pidieron poner una serie de seguridades en las máquinas y demás. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que solo abren para lavar. O sea, no hacen no pueden hacer otro tipo de trabajo. Entonces sí que conseguimos ahí hacer que el trabajo, una parte del trabajo nos hicieran en la Filatur de New y otra parte en Sare, que lo tenemos aquí cerquita, los de Ileteguía, nos hacían la parte del napado. Entonces íbamos primero a la Filatur de New, dejábamos la carga y ellos mismos se encargaban de paletizarlo y enviarlo a Sare. Y allí nos hacían el resto. Nos funcionó muy bien hasta que bueno, pues vino el parón del COVID, pasar a Francia era muy complicado, traernos las cosas también era muy complicado y estuvo ahí polulando
pues como un par de años. Estuvimos con todo pagado, con todo hecho, pero sin poder tener pues todo lo que habíamos llevado. Se torcieron bastante las cosas. Bueno, voy a poner la última imagen de esto. Bueno, volvemos otra vez. Fatal. Bueno, la última imagen es que en el 20 se presentó en Selected la de los Summits. No ganamos, pero bueno, por lo menos él estuvo seleccionado. A ver si va al final. Y en el 21, cuando ya se podía pasar frontera y demás y quisimos recuperar la lana, pues nos dicen que nuestra lana se ha malogrado, se las han comido las polillas y ahí perdimos pues 192 kilos de lana y bueno, ahí paramos el proyecto porque habían sido muchos intentos, muchos esfuerzos. Nunca hemos tenido una ayuda económica, es decir, los socios que estábamos en Alan hemos puesto nuestro tiempo y nuestro dinero. Y ya llega un punto en que bueno, pues decides un poco parar después de esto. Aunque teníamos hecho todo el desarrollo de Alane, toda la parte, digamos, de producto, de imagen, de web y demás, pero decimos que bueno, nos íbamos a dar un tiempo y que vamos a parar después de tanto esfuerzo. Y bueno, el año 20 se terminó un poco con lo de Selected, que bueno, por lo menos fue un poco de alegría. La parte de la pandemia, pues otro parón importante a mí me sirvió para optar a Crafting Europe con el programa de eAtelier y me seleccionaron el proyecto de Natural Patterns, que se investiga las herramientas auxiliares en los procesos de modelado del fieltro hechos a mano para mejorar aspectos de los métodos tradicionales utilizados hasta el momento. Lo que me daba era producirlo en un filamento flexible en 3D, lo que son todas las reservas, que las estáis viendo ahí. Y lo que este método te daba era, aparte de esa flexibilidad y comodidad para trabajar, el poder repetirlo y escalarlo a mayores. Yo sigo trabajando en Ardico con todo, volvemos otra vez a que esto va muy rápido, sigo trabajando en Ardico y dando la misma cobertura que estábamos haciendo, que estábamos haciendo en Alane. Es decir, trabajar con los pastores, hacer la parte de la esquila, se me vaya a la parte de formación, no lo puedo parar. Una vez, vale, ya intento darle una vez y se para. Trabajar con pequeños ganaderos, que es un poco como comenzamos con Alane. Después de la pandemia daba igual pequeño que grande porque todos tenían el mismo problema, es decir, la lana no salía a ninguna parte. Los únicos compradores que teníamos de lana lacha era China y China cerró las puertas y entonces es cuando empezó a haber un problema gordo porque se iba acumulando la lana de un año para otro y no se daba ningún tipo de salida. Entonces, bueno, pues Alane se quedó ahí en stand-by, pero yo seguí con Ardico, con mi proyecto Ardico, trabajando eso con pequeños ganaderos, asistiendo a esquilas, seleccionando la lana, trabajándola en todo este proceso, en todo este tiempo en lavaderos, por el carácter un poco patrimonial que tiene, por darle importancia también a recuperar un espacio que es del pueblo, que era habitado por las mujeres fundamentalmente. Y bueno, muchos ayuntamientos habían hecho una apuesta importante en la recuperación de estos lavaderos y no se le estaba dando ningún uso. Entonces a mí se me ocurrió que bueno, podíamos hacer pequeñas campañas de ir a esos lavaderos, lavar la lana allí, porque lo bueno que tiene estos lavaderos es que está hecho toda la infraestructura de saneamiento y todo va al alcantarillado, o sea, no haces ningún vertido
ni extraño, ni fuera, ni en ríos, ni nada. Esto está bastante controlado. Y luego una pequeña cobertura que se daba a lo que son los ganaderos, más bien las ganaderas, para que reaprovecharan su propia lana, o sea, para que no la llevaran al punto de recogida y se deshicieran de la lana, sino que sacaran un pequeño provecho, porque la mayoría tienen entre 30, 40, 50 unidades que son ni lo suficientemente grandes como para agobiarse, ni lo suficientemente pequeñas como para no hacer nada con ellas. Entonces, esa labor de pequeños talleres, de enseñarles a trabajar el fieltro, a las labores del lavado, del escarmenado, del cardado, cosas muy artesanales, muy manuales, pero bueno, darle ese valor que tiene su lana. Dios mío. Entonces paso esto súper rápido. Lo de la formación, que es importante. A mí me gusta estar en todos los saraos y estar desde abajo, desde la esquila hasta el proceso final, colaboraciones. Y esto es un estudio de viabilidad que hice con la lana de rebaños autóctonos. Para mí bastante importante porque tiene aplicaciones con la tafting, que bueno, pues es una herramienta que está entre lo artesanal y lo digital y te da, creo que, posibilidades muy interesantes. En el 25 empecé un poco con formación, colaboraciones que también, o sea, no he dejado los tintes naturales ni el ecoprint. Y bueno, ya en el 25, el año pasado, hice una formación y un procesado de lana lacha. Y bueno, lo hice con esta empresa, con Nuevo Integral, que es un mini mill. Y por fin he podido hilar lana lacha al 100%, sin tener que estar mezclada con ninguna otra fibra. Y esto, bueno, pues iremos probando este año. Lo que iré haciendo serán pues análisis, resultados, conclusiones y realización de muestrarios con esta lana que hemos procesado. Aquí sería como la primera parte, un poco para... ¿Cómo puedo quitar esto? Que no... Es que es súper difícil. Me cuesta muchísimo, ¿eh? Entre que no veo y... Este sería... No, este. Ah, bueno. El siguiente. Vale. Presentación. Vale. Aquí ya no hay vídeos y no hay problema, ¿vale? Quería pasar una segunda parte para... La primera ha sido un poco introducción para que veáis un poquito en lo que estoy metida y cómo lo hago. Y la segunda, pues hablar de un poco de la problemática que tenemos o de la riqueza que tenemos. Depende un poco cómo lo mires. ¿Cuál es el destino de la lana basta? Bueno, pues en estos momentos, ¿qué ocurre con la lana? Pues si se recoge, que no en todos los sitios se recoge dentro del País Vasco, cada provincia funciona de una manera totalmente distinta y se hace de una forma totalmente distinta. Pero bueno, en el caso de que se recoja la lana, pues recoger, transportarla en un transporte adecuado, un tratamiento que suele ser un residuo ganadero y al final pues una eliminación. El resultado final es que la lana no se aprovecha, se destruye como residuo. Sí que actualmente en España hay muchos proyectos enfocados a la revalorización de la lana, basta, que es la que nosotros tenemos de oveja como residuo, para convertirla sobre todo en abono y para manto, para la tierra. Investigaciones empiezan a haber interesantes dentro de lo que es la lacha, manés, carranzanas, asiardi, que son nuestras lanas bastas. Pero si leemos esas investigaciones, todas nos cuentan poco más o menos lo mismo, que es una lana muy vasta, muy áspera, se caracteriza por su grosor y se considera como un residuo. No es apta para el contacto con la piel. Y lo de las micras, pues bueno, la realidad es que ellos sí que han realizado estudios
en laboratorio, y lo que nos cuentan es que nuestra fibra, el diámetro de nuestra fibra, de la lana, me da igual, la lacha, la carranzana, cualquiera, está entre 80 y 100 micrones, que es una barbaridad. Y en algunos casos 40 y 60. Y una de las problemáticas que tenemos es la heterogeneidad en el vellón con relación al diámetro de la fibra. Es decir, en una misma oveja puedes tener una parte con 80 y otra parte con 60, lo cual esto para la industria, o sea, no puedes separarlo. Ese es el gran problema. ¿Para qué puede servir la lana basta? Bueno, pues ya se le están empezando a ver soluciones. Quizás no son las más románticas ni las más bonitas, pero tenemos una buena materia prima. Material para compuestos bioplásticos, aislamiento térmico y acústico, obtención de queratina. Nuestra lana no tiene mucha cantidad de lanolina, como la merina, pero tiene queratina, y la queratina tiene un gran potencial en estos momentos. Para la agricultura y fertilizantes, para fieltro y artesanía, por supuesto nuestro sector puede hacer cosas maravillosas con ella, y para algo muy importante también, para absorbentes industriales y aplicaciones ambientales. En el punto que estábamos hablando de materiales compuestos bioplásticos, pues a partir del 20 hay un desarrollo de compuestos de PLA. Es decir, se mezcla la fibra, o se trata la fibra que tenemos de tal manera que se pueden hacer prototipados para automoción y mobiliario, piezas rígidas para interior de vehículos y componentes de muebles. También se están utilizando a veces como macetas y envases agrícolas, es decir, se va descomponiendo ese PLA en contacto con la tierra y libera lo que es la lana, que es lo que le está dando nutrientes a la tierra. Y en la parte de queratina, aquí sí que tiene un potencial bastante importante, porque es una proteína de alto valor biológico que tiene una estructura muy similar a nuestra piel. Por lo tanto, se puede utilizar y se utiliza para cremas, para tratamientos de belleza, capilares, regenerativos todos, y sobre todo algo muy interesante es para lo que son las heridas, porque es acelera la cicatrización. Por lo tanto, se está desarrollando mucho en tema de apósitos, de vendajes, etc. 2 minutos, vale. Esto lo voy a pasar rapidito. ¿Para qué puede servir la lana? Moquetas, alfombras, paneles aislantes acústicos, tapicerías. Lo están haciendo en otros países. O sea, nosotros nos tenemos que poner un poquito las pilas ahí y también intentar. Para embalajes protectores, esto es súper habitual ya desde 2001 al 2009, empiezan a utilizarse para botellas. Aquí tenemos chacolí, tenemos vino, o sea, puede ser perfectamente para eso. Eliminar el plástico de burbujas en los embalajes, utilizar vendajes hechos con lana y, por ejemplo, para material aislante para productos farmacéuticos que se tienen que trasladar en las bodegas de los aviones. Ahí hay un choque térmico muy importante y hay medicamentos que son tremendamente sensibles a esos cambios, y se ha visto cómo con embalajes con lana aislante eso se minimiza y el producto final lleva bien a su destino. Para el medio ambiente, pues en absorción de aceites y contaminantes, tanto en tierra como en mar. Esto viene a partir del 90 y el 2000 se empieza a emplear la lana basta, pero anteriormente, 25 años atrás, en Estados Unidos comienzan a utilizar residuos de pelo humano, que es muy parecido estructuralmente a la fibra de la lana basta. O sea, el pelo humano tiene como 100 micrones y estamos ahí, entre 80 y 100 micrones. Y las características son muy parecidas. Entonces, para restauración de turberas y la absorción de aceites y contaminantes es una excelente aplicación. Con los residuos, con el pelo, pues en algunas empresas en el extranjero están haciendo cuerdas para un montón de aplicaciones.
Con la lana muy sucia y estropeada, pues los pellets y los fertilizantes. Hay mucha lana que no se puede transformar, o sea, ni siquiera ni para hacer un napado, pero puede servir perfectamente para hacer pellets, para fertilizantes. Y en los procesos textiles siempre hay residuos que se pueden reutilizar para hacer fieltros. Estos son un par de ejemplos de motivación de empresas. En el 2012-2013 la diseñadora Alice empieza a diseñar zapatos con fabricación con fieltro 100% de lana o metiéndoles bioresinas, con látex, con coco, o sea, con cosas que en definitiva son materiales muy vastos, pero que para ella tiene un componente estético muy, muy importante porque los deja a la vista. Otra empresa que a mí me gusta mucho, que empezó en el 2013, es Solibull, es una empresa inglesa que está haciendo mobiliarios y bueno, también se ha metido un poco en el campo de las monturas de gafas e incluso en desarrollar instrumentos musicales a través de estas lanas que son bastas. Y ya paso a hacer un poquito, os enseño muy rápidamente algunos trabajos con los cuales he colaborado con algunas personas, Vallabaz, que está por aquí, con el estudio Petit Muller, realizadas con la Che Carranzana. Tamizadores de luz, paneles aislantes y acústicos, el bordado es una cosa que a mí me gusta también trabajar y también se puede aplicar como algunas piezas más singulares, con colaboraciones con artesanas también. Los paneles que los tenéis ahí, que pueden ser, bueno, son pequeños prototipos, pero pueden ser cuadros, tapices, alfombras con la tafting gun. Y esto os lo leo muy rápidamente porque me parece que podría ser una muy buena conclusión. 8 puntos que he sacado que garantizan un futuro sostenible para la lana basta. El primero de ellos sería mejorar la calidad mediante la selección genética, unos cuidados adecuados, una alimentación equilibrada y una gestión eficiente del ganado y el conocimiento de la fibra, incluyendo la evaluación de su estado y la selección de las mejores vellones para optimizar su rendimiento. El segundo sería incrementar la homogeneidad de la fibra en los vellones para facilitar el aprovechamiento de grandes volúmenes de la lana. Impulsar proyectos, objetos y aplicaciones en los que la materia prima se utilice en un alto porcentaje con el fin de absorber la mayor cantidad posible del volumen anual generado. Estamos hablando que en Vizcaya se han recogido en el 24, datos del 25 todavía no tengo, publicados, que son de 80 toneladas y en Guipúzcoa entre 125 y 135 toneladas. De Álava y de Navarra no tengo datos, no hay datos, porque también o no se hace recogida, como pasa en Álava, o en Navarra se hace recogida, pero es como a medias. Una parte la tiene que pagar el ganadero, otra parte se la financian, pero no hay unos datos concluyentes. El cuarto sería evitar la mezcla con fibras sintéticas para favorecer el reciclaje y la reutilización en nuevos usos. El quinto sería utilizar la lana teniendo en cuenta sus características estructurales, como el grosor de la fibra, la elasticidad o la flexibilidad, seleccionando técnicas y aplicaciones adecuadas a sus propiedades. El sexto sería revisar e implementar sistemas de impuestos, tasas e incentivos que apoyen y protejan a los ganaderos en lo relativo a la lana, sin olvidar a los artistas y artesanos, garantizando así la viabilidad económica de su trabajo en el mercado. El séptimo sería reconocer que el arte y la artesanía no pueden absorber todo el volumen anual de lana, pero constituyen una valiosa vía de expresión y un canal de difusión de sus cualidades. Y el octavo, que para poder procesar la lana de forma eficiente es necesario actuar con coherencia, contar con un producto bien desarrollado y disponer de un nicho de mercado definido. No te puedes poner a procesar lana y luego no saber qué hacer con ella, porque también la lana necesita un mantenimiento y eso es un coste añadido al producto o objeto final que vas a realizar. Y con esto, pues yo creo que ya... Es que ricasco.